Jorge González Claverán estudió arquitectura en la Universidad de Guadalajara. Hace una especialidad en vivienda en la Architectural Association de Londres, en la materia en diseño urbano en la Universidad de Oxford, y el doctorado lo hace en planeación y medio ambiente en la Universidad de París. Ha trabajado, entre otras situaciones, en otros lugares, en el sector productivo, en el sector público, en Coplamar, en Saoc, en Conescal, desde hace 10 años en el sector privado como director general de Habitat Integral, en proyectos y asesoría en México y en el extranjero. Es catedrático de la Universidad de Guadalajara y el Politécnico Nacional. Es profesor invitado en diversas instituciones de América y Europa y tiene el grado de profesor en la Academia Internacional de Arquitectura. Es autor de 2 libros y estudios y más de 40 artículos sobre arquitectura, urbanismo y medio ambiente. Entre otras cosas, Jorge González Claverán es el autor del libro Desecho más diseño igual vivienda, que es de alguna manera motivo de inspiración para otras investigaciones. El caso concreto es la investigación que hace el doctor Manuel Aguirre Ocete sobre el diseño, que retoma un poquito el reto y la temática, haciendo su trabajo de basura más ingenio igual diseño. No menciona el doctor González Claverán su participación dentro de las instituciones como CONACYT, como investigador, ANUYES, en general en la SED. Definitivamente es comisionado por estas instituciones para desarrollar trabajos de representación dentro del área de investigación. Me honro en participar con él en el 9º Comité de Pares, donde él desarrolla un trabajo definitivamente de gran magnitud en el 9º Comité de Pares, que es el que de alguna manera está evaluando ahorita los programas de escuelas y facultades de arquitectura en todo el país. Es el Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Entre otras cosas, ha desarrollado muchos trabajos de diseño y particularmente su investigación se conduce, por una parte, al aspecto de lo que son las plazas, que es todo un estudio urbanístico. Ya con tiempo él les podrá platicar una serie de situaciones que de manera informal hemos comentado, de cómo el hecho de sacar una investigación para una plaza le ha costado revisar el total de documentación en la Universidad de Houston. En fin, hay una serie de situaciones muy interesantes que él ha desarrollado para llegar a este logro de investigación, que es lo que a él le apasiona. Y en esta ocasión nos sentimos honrados con su presencia. En particular te agradezco infinitamente, Jorge, que nos puedas acompañar. La gente te espera con mucho entusiasmo y esperamos corresponder a tu calidad. Pues está con ustedes Jorge González Claverán. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes. El tema de lo que voy a hablar es, como decía antes, la construcción en tierra, que es un tema de sumo interés por varias razones. El primero, porque es el sistema constructivo más antiguo que existe sobre la Tierra. Es decir, es el primer sistema constructivo que inventó el hombre. Segundo, es un sistema constructivo con un potencial que ha mostrado grandes posibilidades a través de la historia. Grandes obras se han construido en adobe, en diferentes contextos, en diferentes culturas, en diferentes climas y en diferentes épocas. Tercero, el adobe, la tierra en todas sus variantes, que se considera el más antiguo de los materiales sobre la tierra, finalmente no es un material de construcción del pasado. Es un material cierto del pasado, pero también lo es del presente y también lo es del futuro. Es un material que tiene un gran potencial para ser desarrollado en los próximos años como una muy importante alternativa para resolver muchos de los grandes problemas que tenemos como constructores y que vamos a tener en los próximos años.
específicamente el más grave de todos ellos, el problema de la vivienda de interés social, que en muchos aspectos podría resolverse con la tierra, considerando la tierra en todas sus variantes, desde la tierra en el sentido puro y tradicional hasta la tierra con alta tecnología en todas sus variantes, y desde luego no descartando los sistemas mixtos. Entonces, ese es el por qué creo que es muy importante que hablemos sobre ese sistema constructivo que es la construcción de tierra. Su antigüedad, su importancia en la historia de la arquitectura, pero sobre todo su potencial como sistema constructivo contemporáneo, su potencial en la solución de muchos de los más graves problemas a los que nos estamos afrontando en la actualidad y a los que nos vamos a afrontar los próximos años. Porque indudablemente el problema de la vivienda, que está muy agudizado en México, no desde ahora sino desde hace ya muchos años, se ha venido acumulando, acrecentando cada vez más, al grado de que podemos decir que en la proporción en la que estamos construyendo viviendas actualmente, en la proporción como se está actualmente resolviendo el problema de la vivienda, casi podemos decir que no se va a solucionar nunca, porque el problema de la vivienda está creciendo más rápido que las soluciones de vivienda. Entonces, estamos ante una gran crisis realmente de la construcción. Claro que esto está acentuado por la crisis económica, la situación actual, pero sobre todo por el desinterés actual en los graves problemas socioeconómicos que presenta el país. Y no es un problema de México, es un problema prácticamente del mundo. El neoliberalismo nos ha llevado a una posición de afrontar los problemas económicamente y olvidarnos del aspecto social, cuando en realidad, como no es nada nuevo, ya se demostró mucho desde el siglo pasado con numerosos estudios, el resolver un problema social genera una plusvalía económica, aumenta la productividad económica de cualquier sociedad. Pero, sin embargo, la tendencia actual dentro del neoliberalismo es olvidarnos bastante de los problemas sociales y tratar de buscar todo dentro de un campo de la productividad. Un campo de la productividad donde se olvidan muchos de los aspectos esenciales para la misma productividad, como es la investigación. Está demostrado que la productividad de un país es proporcional a la capacidad de ese país de hacer investigación. Así vemos en este momento que el país de más alto índice de productividad en el mundo, Estados Unidos, es el país que más dedica a la investigación en términos absolutos. Sin embargo, en términos relativos, no es Estados Unidos, es Japón el país que más se dedica a la investigación y que desde luego no tiene los niveles de Estados Unidos, pero que está creciendo a un ritmo, a un porcentaje muy superior al de Estados Unidos, y no sería difícil que en muy pocos años el sistema de investigación japonés superara a los de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, ¿qué pasa en el área de la vivienda? En el caso de América Latina, a pesar de que la investigación ha aumentado, a pesar de que se han logrado importantes logros en la investigación, sin embargo esta todavía está en pañales y sobre todo no se ha afrontado el problema más grave, que es un problema que en términos sociales es muy grave para el país y viene a ser un freno para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Mientras no exista un hábitat adecuado, tampoco va a haber las condiciones para un desarrollo acelerado económico. Ese es un problema muy grave que desgraciadamente se ha visto en términos únicamente de productividad. Entonces, en términos de productividad, ¿cuáles son los sistemas favorecidos? Aquellos que se pueden hacer en forma rápida y en gran escala, es decir, aquellos que dependen de la industria. Si le pedimos a la industria que nos traiga 4 millones de tabiques, la industria no los trae. Pero si pedimos 4 millones de adobe, hay que esperar a que se seque, hay que ver quién los hace, implica toda una organización social, implica la producción en términos de organización social, la producción en términos de recursos internos de cada región,
recursos locales, de tradiciones culturales. Y esto, en términos económicos, simplemente es muy complicado. Entonces, el aparato comerciante, el aparato productivo del país, las cámaras de constructores, simplemente prefieren la solución más fácil, no importa que sea la más cara. Es más fácil hablar por teléfono y pedir 10 sacos de cemento que ir a conseguir, a ver quién nos puede hacer tierra en estado plástico, hacer adobes, etc. Entonces, nos hemos ido mucho por el lado fácil de la tecnología. Sin embargo, esto no es culpa de nosotros en este momento, es culpa de la sociedad entera, de los mitos productivistas, de toda una tradición que ha afectado nuestra educación misma. Somos ya, quizá, varias generaciones, a partir de 1920, en las escuelas tanto de ingeniería como de arquitectura, donde no se tocan los sistemas tradicionales de construcción, donde prácticamente no se toman otras alternativas. El sistema educativo, tanto de ingeniería como de arquitectura, encontró una gran panacea, un material que lo encontraba simplemente fascinante, el concreto, que indudablemente es un gran material y no le podemos restar ninguno de los méritos, pero no es el único material. Sin embargo, nuestra educación profesional creció en torno al concreto, al acero, y nos olvidamos de todos los materiales, a tal grado que si a cualquier profesionista le pedimos que diseñe una casa de adobe o una casa de madera, lo más probable, y digo lo más probable porque hay excepciones, es que no sepa diseñar una casa de madera y que no sepa diseñar una casa de adobe. O que si incluso si la construye casas de madera o de adobe con mentalidad de tabique. Y eso también resulta un gran problema, porque el adobe nunca se va a comportar ni como el tabique ni como el concreto. Sin embargo, no es tanto la culpa del profesionista en ese momento dado, es culpa de la sociedad entera que ha olvidado la educación de sistemas alternativos. Simplemente hemos tomado de los países desarrollados los materiales que nos mandan y los emulamos, sin antes analizar hasta qué punto convienen a las condiciones de nuestro país, a las condiciones socioeconómicas. Tenemos un gran déficit de vivienda. Algunos lo definen en 600,000 viviendas, otros lo definen en 1,000,000. Son totalmente relativas las cifras, porque depende de la norma de lo que consideremos una vivienda digna o un techo digno. Mientras más alta sea la norma o la exigencia que pongamos en la vivienda, más grande es el déficit. Mientras más baja sea la norma de lo que aceptemos como vivienda digna, el déficit va a disminuir. Entonces no puede hablarse en números exactos de cuál es el déficit de vivienda en nuestro país, de cuántas viviendas necesitamos construir por año. Pero lo que sí sabemos es que para poder construir por año las suficientes viviendas para solucionar el problema, tanto el acumulado durante muchos años como el que está creciendo cada año, el aparato productivo actual es totalmente incapaz de hacerlo. El sistema financiero actual es incapaz de resolver nuestro problema de vivienda. Y nuestro aparato profesional, nosotros como profesionistas, técnicamente tenemos la capacidad de resolverlo, pero para resolverlo necesitamos un apoyo del aparato financiero, del aparato productivo. Y ahí es donde hemos fracasado como profesionistas, que no hemos profundizado ni en la organización social, ni en la organización económica, ni en la organización política que nos permita llegar a ese aparato que permita solucionar un problema de fondo, un problema de base como es el problema de la vivienda. Bueno, ese es, creo yo, un poco el planteamiento. El problema de la vivienda, desde luego, ha existido siempre. Sin embargo, en las sociedades tradicionales, sociedades agrícolas, sociedades rurales, tenían una gran ventaja. En el campo, el terreno es abundante. Entonces, cualquier campesino tenía terreno suficiente donde construir, aunque no necesariamente fuera de la tierra, pero sobraba donde construir. No había un problema inmobiliario, no había un problema de suelo. Por otro lado, en las sociedades agrícolas, en las sociedades rurales, por tradición, todo campesino era autoconstructor. Tenía una tradición de vivienda, tenía una tradición de construcción,
y podía construir con sus recursos propios, podía construir con ese acervo cultural que heredaba de sus antepasados y que él mismo iba enriqueciendo con nuevas aportaciones. Y además en un campo, en un medio, donde los cambios eran tan lentos que prácticamente de generación a generación no había cambios en las tipologías de vivienda, no había cambios en los sistemas constructivos. Es decir, era un medio más o menos armónico. Y digo más o menos armónico porque tampoco era del todo armónico. A pesar de que había más o menos la posibilidad de producir vivienda, no todo el mundo la tenía, no todas las viviendas eran adecuadas, y no todo el mundo tenía los recursos de hacerla. Sin embargo, ese cierto equilibrio del medio rural, ¿qué pasó con él a partir de 1940? 1940 empezó en México el proceso de industrialización. 10 años más tarde en el resto de toda América Latina, y entre 1940 y 1960 empezó un proceso de migración campo-ciudad. El campesino en grandes cantidades emigraba a las ciudades. El campo ya no le podía dar la fuente de sustentación, ya no le podía dar la fuente de empleo. La tierra era la misma, pero el campo se estaba mecanizando, no había oportunidades y se veía como el mito de la ciudad. Pero una vez que llegaba a la ciudad, ¿cuál era el problema? Primero, en la ciudad no había terreno de sobra y todo el terreno había que pagarlo. Y segundo, una vez inmerso en la sociedad urbana, su tradición cultural ya no funcionaba. Aunque supiera manejar el adobe, no había de dónde ir a sacar una buena tierra arcillosa para hacer adobe en las ciudades. Aunque supiera construir con madera, no había árboles para talar en la ciudad, o no suficientes. Entonces, ahí empezó la crisis prácticamente de la vivienda en gran escala, a partir de los años 40 en México, y que se ha venido haciendo. Pero, sin embargo, a pesar de esa gran crisis, nunca hicimos caso a esa vivienda. Dejamos pasar muchos años y el problema se iba acumulando. Cada vez el déficit de vivienda era mayor, mayor y mayor. Por fin, después de muchos años, América Latina por primera vez se preocupó de su sistema de vivienda, de la producción de vivienda, de la vivienda de las personas de menos recursos, de la vivienda de interés social. El primer país que lo enfocó ya en forma masiva fue Perú, a finales de los años 50. Más tarde hubo interesantes ejemplos en Brasil, en México, y finalmente otros en forma masiva en Cuba, y prácticamente en los años 70 toda América Latina estaba ya trabajando sobre el problema de la vivienda. También fue la época en que se hicieron las grandes teorías, las primeras teorías por primera vez sobre la vivienda de interés social, y sobre primera vez en gran escala y a nivel oficial, porque a nivel no oficial hay precedentes, hay estudios muy buenos en México sobre el problema de la vivienda de los años 30, los años 40, que son pioneros en el tema y que sin embargo nunca han sido valorizados. Pero fue en los años, a finales de los 50 y principios de los 60, en que surgieron ya teorías que cambiaban la posición con respecto a ese grave problema. Uno de ellos, uno de los pioneros en el tema, el libro Libertad para Construir, de John Turner, que por primera vez teorizó sobre algo que en la práctica se venía haciendo desde 20 años antes o desde 25 años antes, pero que todo el mundo lo veía como un tabú. ¿Cuál fue básicamente su punto? Hay que dar la libertad para construir. Si no podemos darles vivienda a todos, hay que dejar que todos la hagan. Esa libertad para construir fue terriblemente atacada, pero 10 años después fue aceptada por todos los países latinoamericanos, en una época muy optimista en la que se decía el problema de vivienda es muy grave, y se empezaron a hacer los planteamientos de cuántas acciones necesitamos para solucionar esas viviendas. Era una época optimista, los años 70, los años 70, 80. Sin embargo, llegamos a los años 90 y si vemos el balance entre cuánto creció el problema y qué fue lo que realmente hicimos, veremos que lejos de haber reducido los déficits existentes, los déficits son aún mayores. Y a pesar de que se hicieron grandes programas de vivienda, nunca fueron sostenidos a largo plazo.
nunca se lograron desarrollar mecanismos para que realmente estas viviendas fueran accesibles a la gente de más bajos recursos. Y sin embargo, ¿cuál es la posición en este momento? Sencillamente, dejar que la vivienda quede en manos de las fuerzas de mercado. Esa es la gran aportación a la vivienda en nuestro tiempo. Es decir, hay que dejarle a la iniciativa privada que resuelva el problema de vivienda. En primer lugar, no hay ninguna novedad en el tema. La iniciativa privada ha tenido la libertad de entrar a la vivienda de interés social toda la vida. Sin embargo, nunca ha querido meterse. ¿Por qué? Porque la vivienda de interés social no es negocio. El negocio empieza de la vivienda media para arriba. Entonces, ahí es la gran encrucijada en que nos encontramos en este momento. Y ante esa situación, que no es de México, sino de toda América Latina en especial, y un poco a nivel mundial, esa caída de las ideologías y dejar todo en manos de las fuerzas de mercado que caracteriza la política prácticamente de todo el mundo en este momento. El fracaso de las izquierdas, la omnipotencia de las derechas y el no equilibrio. Ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es el tiempo de buscar nuevas alternativas que permitan, dentro de esas reglas establecidas, cómo podemos hacer o cómo podemos producir nuevamente una vivienda que sea accesible a las grandes masas, que tenga potencial de reproducción con base a los recursos existentes. Porque es muy fácil decir, dejamos todas las fuerzas del mercado. Pues sí, pero las fuerzas del mercado, ¿qué son? Un sistema bancario donde para tener derecho a la vivienda hay que reunir tales requisitos que el 70% de la población del país nunca los va a reunir. O sistemas constructivos que hacen que una vivienda sea tan costosa que la gran mayoría de la población nunca la va a poder pagar. Y caemos en una trampa ante la cual la vivienda queda condenada a no resolverse en los próximos años. Prácticamente, si dejamos todo como está, estamos condenando a varios millones de mexicanos y a varios millones de personas en todo el mundo a que desde este momento los estamos condenando a que en los próximos 20 años no van a tener vivienda. Y digo 20 años porque después quién sabe qué pase. Pero el futuro no surge solo, el futuro surge en función de lo que hagamos en este momento. Y ahí es donde cabe preguntarse, ¿cuánta investigación se está haciendo en este momento para buscar sistemas alternativos de construcción? Sistemas alternativos de instalaciones en la construcción. ¿Cuánta investigación se está haciendo para buscar sistemas alternativos de organización social para la producción de vivienda? Sistemas alternativos en la producción misma. Y ahí es donde vamos a ver la gran crisis a la que vamos llegando. Y si analizamos, como les decía antes, los libros de vivienda, el primer gran teórico de la vivienda, el mismo título era altamente optimista, Libertad para construir. Si vemos el último libro que se ha publicado sobre la vivienda, ¿conocen el título? Es un libro muy bueno sobre la vivienda latinoamericana que se llama Hambre de vivienda. Y el mismo título yo creo que nos dice mucho cuál es la mentalidad de los teóricos de la vivienda en los años 90. Hambre de vivienda de Julián Salas hace un planteamiento, creo que bastante realista, de lo que está pasando. Lo que él llama la década fatal, los años 80. La década en la cual el producto latinoamericano sencillamente no creció. Es una década perdida en la economía. Lejos de que nuestra economía creciera durante esa década, se estancó. La economía se estancó, pero la población siguió creciendo. Y ahí está la gravedad de eso que varios economistas llaman la década perdida. Ahora, ¿qué va a pasar en los años 90? ¿Será otra década perdida o habrá nuevas alternativas? Pero lo que sí es cierto es que con las alternativas actuales, el problema de vivienda no se va a resolver. Con las alternativas tecnológicas actuales, nunca va a ser accesible a todos. Y con los medios de producción y de financiamiento actuales, tampoco. Yo creo que ahí radica el principal reto profesional para esta y la próxima década.
cómo solucionar ese problema grave. Bueno, pero ante esa solución hay que pensar no en una alternativa, no en dos alternativas, sino en una diversidad muy grande de alternativas para resolver el problema de vivienda, que pueden crecer en dos direcciones, que son opuestas, pero que son complementarias. Por un lado, la alta tecnología. La industria está muy desligada de la construcción. Hay la industria tradicional de la construcción, la industria acerera que produce vigas, que son exactamente iguales a las que se producían a finales del siglo pasado. Tenemos las fábricas de cemento, Portland, que no difiere nada del cemento Portland desarrollado en Europa a fines del siglo pasado. Tenemos las grandes concreteras, un concreto que a lo mejor se hace mecánicamente, pero la calidad del concreto, el concreto no difiere de aquel concreto que hacían los romanos en el siglo I. Y en general, así están todos. Estamos viviendo a finales del siglo XX una alta tecnología de la construcción que es en realidad una tecnología de la construcción del siglo XIX. No hay una aportación. ¿Y qué ha pasado con la ciencia en este tiempo? Ha crecido. La informática, la electrónica, la química, la cibernética han crecido en una forma increíble y nosotros seguimos construyendo con sistemas del siglo XIX. A principios de este siglo hubo grandes movimientos arquitectónicos, pero eran un poco generados porque había también nuevos sistemas constructivos. En este momento es muy difícil que saquemos nuevos movimientos arquitectónicos si no sacamos nuevos productos constructivos o nuevos métodos constructivos. Pero en general estamos desaprovechando el gran desarrollo tecnológico y la construcción está fuera de ella. Pero por otro lado hay otra línea, que es la baja tecnología. Es un poco volver hacia un revisionismo histórico. ¿Qué ha pasado con todas esas tecnologías que sencillamente desechamos? Muchas veces por moda, otras veces por olvido, o otras veces simplemente porque nos llegaron tecnologías de fuera que eran aparentemente más interesantes. Y nos olvidamos de muchas de las tecnologías tradicionales. Y cabría ver en este momento, en un momento donde tenemos una crisis energética, una crisis de materia no renovable, ¿qué pasaría con la madera, que es en principio un material altamente renovable si se usa inteligentemente? O la tierra, que es el más renovable de todos los materiales. ¿Y por qué el más renovable? Porque la tierra es polvo y en polvo se convertirá. Es tierra que la hacemos un material de construcción, tiene una vida que puede durar 100 años o a lo mejor puede durar 2000 años o a lo mejor 25, pero tarde o temprano va a volver a ser una tierra exactamente igual que la que era. Es decir, no hay un cambio químico en el material, hay un cambio físico, pero no hay un cambio químico. Y eso es lo que hace que sea un material totalmente restituible. No hay el problema de contaminación, no hay el problema de degradación. Y eso, aunque en el siglo pasado o a principios de este siglo, cuando olvidamos esas tecnologías, no le hicimos caso, ahora cabría analizar cuál es el valor agregado en términos de medio ambiente, en términos de contaminación, en términos de organización social, de rescatar ese tipo de tecnologías. Entonces, volviendo otra vez a lo que sería la construcción de tierra, es, como les decía al principio, el material más antiguo que existe, el material de construcción más antiguo que existe sobre el planeta. ¿Y cómo lo descubrió el hombre? Sencillamente, los primeros hombres sobre la Tierra no sabían construir, no tenían la menor idea de cómo construir y optaron por dos alternativas según la geografía de donde habitaban. Aquellos que habitaban en zonas húmedas, en zonas con alta vegetación, para protegerse decidieron subirse a los árboles. Y aquellos que vivían en zonas áridas, en zonas secas, decidieron meterse en las cuevas. Pero una vez metiéndose en las cuevas, aunque ellos no las construyeron, simplemente tomaron las cuevas que ya existían, fue el primer contacto del hombre con la tierra como hábitat, la tierra como hábitat. Y el hombre vivió varios millones de años en esas cuevas sin tocarlas, pero conforme iba viviendo en ellas y conforme el hombre iba desarrollando
su creatividad como ser inteligente, encontró que esa tierra en la cual existía, esa tierra que estaba habitando, era altamente moldeable. Se dio cuenta que muchas veces esos espacios eran insuficientes, no había suficiente espacio para vivir en la cueva natural, pero se dio cuenta que él, usando elementos naturales como herramientas, podía agrandar las características de la cueva, y también podía disminuir las proporciones poniendo más agregado de tierra y hacerlo más defensivo ese espacio. Entonces aprendió que en esa cueva natural él podía defenderse de los animales si modificaba ciertas características de la cueva, y prácticamente ahí nació la arquitectura de tierra. Cuando el hombre en su cueva se dio cuenta que podía modificarla. No estamos hablando de construcciones, estamos hablando de pequeñas modificaciones a la cueva natural. Y al mismo tiempo, mientras eso se dio en las zonas áridas, en las zonas húmedas, en los bosques, en las selvas, también el hombre que se fue a vivir a los árboles se dio cuenta que los árboles eran muy incómodos para vivir, pero que con ciertas modificaciones podía generar arriba de esos árboles espacios un poco más cómodos. Podía añadir elementos también vegetales tomados del mismo árbol y hacer espacios defensivos dentro de ese hábitat, espacios más confortables. Así nacieron dos arquitecturas que son el origen prácticamente de nuestra profesión. Por un lado, la tierra, y por otro lado, lo vegetal, la madera. Pero ahora, yendo al caso específico de nuestro continente, al norte y al sur de los trópicos, prácticamente no se dio ninguna de las grandes culturas. Fue en la zona tropical donde se dio. Y se dio siguiendo esas dos variantes del origen mismo de la construcción. En el trópico húmedo se dieron las grandes construcciones en madera, que desgraciadamente por las mismas características de húmedo no las conocemos en nuestros días, y esas arqueológicamente no las podemos ver. Las primeras casas que hizo el hombre, las primeras construcciones en madera. Sin embargo, las conocemos indirectamente por aquellos prototipos de construcción en madera que han sobrevivido en ciertos grupos, ya no arqueológicamente, pero antropológicamente las podemos conocer. Y aquí cabría mencionar las casas de madera del pueblo maya de Yucatán, por ejemplo, que es uno de los prototipos de vivienda más antiguos del mundo y el prototipo de vivienda más antiguo de nuestro continente. Un prototipo de vivienda que tiene 25 siglos, que se sigue construyendo igual que hace 25 siglos, que conserva sus características. Y aunque son casas modernas, construidas ya en nuestro siglo, pero nos reflejan mucho cómo era la vida y sistemas constructivos de épocas muy antiguas. Y mientras que eso pasa en el trópico húmedo, donde no tenemos vestigios arqueológicos, en el trópico seco, por el contrario, debido a las mismas características de sequía, los vestigios se han conservado mucho mejor. Y tenemos tenemos restos de construcciones de hace varios siglos que nos permiten saber cuáles fueron los tipos de construcción en las primeras épocas en estos ecosistemas del trópico seco. Incluso ciudades arqueológicas. Tenemos impresionantes ciudades arqueológicas en el trópico seco que nos hablan de estas primeras construcciones. Cabría mencionar Chan Chan en Perú como una ciudad completa construida en tierra en una época bastante primitiva que conserva en la actualidad todas sus características, protegidas por el desierto peruano. O la misma ciudad de Casas Grandes, en Chihuahua, México, donde se conservan grandes estructuras que tienen varios siglos y que siguen con una solidez impresionante. Taos en Nuevo México, ciudades en Bolivia, ciudades en Perú, Tulor en Chile, en el desierto chileno. En general hay varios vestigios que nos hablan de los orígenes de la construcción en tierra, de cuáles fueron los primeros sistemas constructivos que encontró el hombre. Y así el hombre que primero ocupó las cuevas naturales, que las fue modificando, ahí nació ya la arquitectura de tierra, en las modificaciones que el hombre hacía a sus cuevas.
Pero con el tiempo ya no se conformó con solo modificarlas. Decidió esas cuevas construir cuartos que separaran el hábitat de una familia de otra o de un clan de otro. Decidió hacer nuevos cuartos y conforme fue dominando la tecnología, se dio cuenta que tampoco tenía que estar restringido exclusivamente a la cueva, que podía construir también afuera de la cueva, y poco a poco fue colonizando el espacio exterior de la cueva. Y esto desde luego se dio en diferentes tiempos, en diferentes culturas. En algunas culturas se dio hace miles de años, en otras culturas se dio hace algunos siglos, pero los vestigios nos permiten ir viendo cómo se fueron colonizando estos espacios. Un ejemplo interesante de ello es la zona de las 40 cuevas en Chihuahua, que nos marcan un primer periodo en el que el hombre prácticamente ocupó la cueva, construyó con tierra sobre la cueva en un hábitat totalmente protegido, pero en periodos posteriores fue colonizando el espacio exterior. Conforme colonizaba el espacio exterior, se dio cuenta también que no bastaba hacer muros, que había que techarlos, y así gradualmente fue independizándose de la cueva hasta llegar a un hábitat que ya no tenía nada que ver con la cueva. Igual en la construcción de madera. Entonces así tenemos el origen de esas ciudades prehispánicas que nos hablan de los sistemas constructivos. Y los sistemas constructivos también son muy variables. Por ejemplo, el primer sistema constructivo en tierra utilizado por todas las culturas prehispánicas fue simplemente la técnica de la bola. ¿En qué consiste la técnica de la bola? El hombre tomaba tierra. Conforme la iba trabajando con sus manos, fue descubriendo que no todas las tierras eran iguales y que unas tierras eran moldeables y otras no. Los suelos arenosos no son moldeables. Después descubrió que los suelos arcillosos eran altamente elásticos y se podían hacer muchas cosas, pero no eran resistentes. Entonces empezó a jugar ahí con la arcilla y con la arena, haciendo mezclas, hasta que encontró que había proporciones que permitían la docilidad de la arcilla, prácticamente hacer objetos con sus manos, y tener la cierta resistencia dada por la arena. Y así nació uno de los grandes inventos humanos, la cerámica, como un producto totalmente anterior a la construcción en tierra. Una vez que conoció la cerámica, que empezó a hacer los primeros objetos de cerámica, vio que eso mismo lo podía adaptar en la construcción. Entonces, así nació el primer sistema de construcción, que era simplemente hacer bolas de tierra, irlas amasando hasta que adquirían un grado de dureza y irlas montando una sobre otra. Obviamente era un sistema bastante primitivo, no muy resistente, que requería muros de muy grandes espesores para poder producir espacios bastante chiquitos, muy poco prácticos. Pero conforme fue desarrollando, se dio cuenta que se le iban desmoronando los muros, iban ensanchando. Entonces decidió hacer una especie de contenedor, una cimbra. Y así nació ya el primer sistema racional de construcción en tierra, que es el tapial. ¿Qué es el tapial? Hablando en términos modernos, es simplemente un colado, exactamente igual que un colado de concreto, solo que este colado se hace en tierra. Entonces el hombre descubrió que podía hacer las tapialeras, unos moldes de madera que le servían para hacer su vaciado en tierra. Una vez hecho el vaciado en tierra, obviamente esta tierra no era resistente, pero también descubrió que la podía hacer resistente compactándola. Entonces primero la compactó con piedras, la golpeaba hasta que ésta se compactaba, pero era una tarea muy dura, muy cansada y muy poco eficiente, por lo cual mejor inventó el pisón, que era una piedra con un tronco de madera que ya le permitía irla apisonando, irla prensando en forma mucho más fácil. Y así, la tapialera o el molde de madera primero, después el pisón, fueron dos grandes inventos que permitieron ya un desarrollo tecnológico mucho mayor. El tapial, donde se podía construir estructuras de gran altura con anchos relativamente aceptables.
Y digo relativamente aceptables porque se estaba manejando ya la proporción 1:4. Quiere decir que si se necesitaba una estructura de 2 metros de alto, con tapial podía resolverse con medio metro de ancho. Y si le ponía 1 metro de ancho, podía resolver estructuras hasta de 4 metros de altura. Entonces ahí ya hay un gran avance tecnológico en el hombre, cuando descubrió el tapial y pudo con tierra, sin ningún aglutinante, construir estructuras con proporción 1:4. Y así siguió la evolución. Antes del tapial no era posible construir en esas proporciones. Y con el tiempo fue descubriendo otros elementos. También descubrió el adobe, que es ya prácticamente la tercera fase tecnológica de la Tierra. El adobe presentaba características muy importantes. La primera, el tapial era un sistema efectivo, pero un sistema muy complicado. Una persona sola no puede manejar un tapial. La tapialera necesita trabajo prácticamente de clan. Necesitaba la participación de varias familias para poder hacer una estructura. Ir a seguir poniendo la tapialera, prensándola, ir vaciando el lodo, ir apisonando, lo que es un trabajo muy cansado, requería varias personas. Se requería una producción comunal. Se requería, por lo tanto, una organización social muy sólida, una estructura sólida de la comunidad y el concepto de ayuda mutua, lo cual llevó muchos siglos de evolución antes de lograrlo. Pero, una vez que se descubrió el adobe, ¿qué es el adobe? La misma tierra, solo que esta no va prensada. Esta es ya aprovechando la proporción perfecta de la tierra. El hombre descubrió que había una tierra que era perfecta para moldearse y secarse, pero que era muy difícil, no siempre se encontraba esa tierra perfecta. Veces se encontraba y veces no. Pero al cabo de los siglos se encontró que cuando no se encontraba, era posible lograrla artificialmente. Que si se tenía un terreno con demasiada arcilla, se podía equilibrar añadiéndole arena. O si se tenía un terreno demasiado arenoso, se podía traer arcilla de otro lugar y darle la proporción exacta. Y si la arcilla y la arena no eran suficientes, se podía estabilizar usando terrenos vegetales o paja o estiércol o cualquier materia orgánica. Así descubrió la proporción perfecta para la construcción en tierra, y una vez que la tuvo, empezó a usar esa moldeabilidad de la tierra y descubrió el adobe. El adobe, que era lo mismo que un tapial, pero en vez de ser gigantesco, era un elemento chiquito que lo podía cargar cualquier persona. Entonces, ya dejó la construcción de depender de un trabajo comunal y pudo trabajar a partir del individuo. Es decir, una persona sola no puede construir su vivienda con tapial, necesita la participación de la comunidad. Pero un autoconstructor sí puede construir solo su vivienda a partir del adobe. Y aquí inventó uno de los principales aportes tecnológicos que ha revolucionado prácticamente la cultura, la civilización y nuestra vida cotidiana, incluso hasta nuestros días: el modularismo, el proceso con el cual se produce en gran cantidad un producto a partir de un módulo. Y los primeros módulos, desde luego, no sabemos cómo eran, pero los que hemos encontrado históricamente, hay muchas variables. ¿Qué es lo más común del adobe? Un largo, un ancho que equivale a la mitad del largo y un grueso que equivale a una cuarta parte. Y esos fueron los primeros adobes que se construyeron. Probablemente, por decir algo, una posibilidad puede ser 10 centímetros de grueso, 20 de ancho y 40 de largo, si es que estamos pensando en centímetros. A lo mejor ellos pensaban en dedos, pero son la proporción 1, 2, 4, que es el primer módulo que encontró el hombre. Y ese módulo era casi mágico, le permitía poner un adobe en el sentido alargado y luego ir haciendo los traslapes, y al llegar a la esquina podía utilizar medio adobe y le embonaba perfectamente. Y como el grueso del adobe era múltiplo del ancho, podía hacer una serie de juegos
una serie de combinaciones. Entonces, el primer elemento modular que inventó el hombre, que fue el adobe, partió de múltiples medidas, de múltiples alternativas y fue desarrollándose a través de la historia. Pero es muy interesante, es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. No es simplemente hacer un elemento constructivo, es partir ya de una noción eminentemente matemática, el módulo. El módulo a pasar a partir de múltiplos, submúltiplos de elementos base. Y además un elemento que se construye prácticamente en serie y que puede repetirse sin ningún límite, y a partir de ese momento la construcción puede también extenderse sin ningún límite. Entonces, ahí fue prácticamente donde ya no se trataba de sociedades primitivas, se trataba ya de sociedades altamente tecnificadas, ya con un saber hacer, con un conocimiento profundo del material y sobre todo con un conocimiento profundo del sistema constructivo. Y muchos de estos adobes, podemos estudiar los materiales modernos, no difieren mucho del modularismo utilizado en la construcción de los primeros adobes. Los principios 1, 2, 4, 1, 1 y medio, 3, los principios de modularismo siguen siendo los mismos. Los principios de modularismo en el diseño de una computadora no difieren de aquellos utilizados en el diseño de un adobe. Y así, a partir del adobe, fue desarrollándose en forma separada en diferentes contextos históricos. En América del Norte hubo un desarrollo adobero importante, aunque en las primeras culturas lo que sobresalió más fue el tapial. Fue en los últimos años de las culturas prehispánicas en las que se descubrió o se inventó el adobe. En la América del Sur, sin tener ningún contacto con América del Norte, también descubrieron el tapial y más tarde el adobe y lo desarrollaron en forma impresionante. Y obviamente el origen en el viejo continente fue en Medio Oriente, donde prácticamente se inventó el adobe. Y de ahí se llevó a Europa, a diferentes partes de Asia y de África, y ha tenido un desarrollo impresionante incluso hasta nuestros días. Se calcula, según las estadísticas actuales, que una cuarta parte de la vivienda del mundo está construida en tierra. Desde luego es un dato muy aproximado y imposible de comprobar. Pero también hay un detalle muy triste cuando hablamos de esa cuarta parte. Nos estamos refiriendo casi a la vivienda vieja. Hay ciudades en México que tienen un gran acervo, una gran construcción en adobe, pero desgraciadamente son las construcciones viejas. Ya en las construcciones nuevas el adobe está casi muerto en muchas de nuestras ciudades. El adobe no se sigue produciendo. Muchos de los albañiles actuales ya no saben trabajar el adobe, cosa que no nos debe extrañar si los mismos colegas ingenieros y arquitectos tampoco lo sabemos trabajar. Entonces hay problemas ahí muy graves de una tecnología que está en vísperas de perderse. Pero así en forma, por diferentes lados, diferentes culturas desarrollaron el adobe. En el caso de América, las culturas prehispánicas manejaron con maestría el tapial y manejaron, aunque en menor escala, pero también con maestría, el adobe. Y el descubrimiento de América y el encuentro de dos mundos fue también el encuentro de tecnologías diferentes. Llegó el pueblo español, que a su vez era también un pueblo con una tecnología en tierra bastante desarrollada. ¿Por qué tenían tanto desarrollo los españoles en construcción de tierra? Pues yo creo que por dos razones. Por un lado, como pueblo europeo eran herederos de los romanos, que a su vez fueron grandes constructores en tierra, y el pueblo español heredó de los romanos toda esa tradición en tierra. Pero también los españoles fueron ocupados durante 8 siglos por la cultura árabe, que es prácticamente la cultura que primero descubrió la construcción en tierra, y en esos 8 siglos dejaron grandes obras en España construidas en tierra. Así el pueblo español, heredero de la tradición constructiva en tierra romana y heredero de la tradición constructiva árabe, llegó a América con un conocimiento impresionante de la tierra. Entonces la fusión entre la cultura española y las culturas prehispánicas, todas ellas con un gran desarrollo en tierra, generó que como en ninguna parte del mundo se construyera
durante el siglo XVI al XIX una cantidad impresionante de construcciones en tierra. Prácticamente podemos decir que entre el siglo XVI y el siglo XIX el 90% de la construcción en América era en tierra. ¿Por qué? Es cierto, había construcción muy importante en piedra, pero la construcción en piedra en vivienda era solamente la de las grandes familias, la de las familias muy ricas, o la de la arquitectura monumental, los grandes templos, los grandes palacios, los grandes edificios administrativos. Pero el grueso de la construcción era construcción en tierra, que prácticamente tuvo un 90% del total hasta aproximadamente 1915. Entonces eso nos habla del gran auge de la arquitectura en tierra en América a partir de ese momento. Los españoles al llegar entendieron los sistemas indígenas, que no eran muy diferentes de los de ellos, pero aportaron algunas cosas que los indígenas no conocían. Los indígenas no conocían toda la tecnología en tierra para hacer muros, contrafuertes, pero no conocían las tecnologías de techado en tierra. ¿Por qué? Porque el espacio prehispánico indígena eran espacios techados muy chiquitos. Realmente los espacios indígenas eran muy chicos, el espacio techado. El indígena vivía más en el espacio exterior, en el espacio público. El espacio interior era prácticamente nomás para dormir, era un espacio casi sin ventanas, muy chico. Pero incluso las grandes ceremonias masivas prehispánicas eran al aire libre, en espacios abiertos, grandes plazas ceremoniales, grandes pirámides, pero no en espacios cerrados. El español, por el contrario, estaba acostumbrado, incluso la misa era en un espacio cerrado, y así se introdujeron las técnicas de techado que en las culturas prehispánicas prácticamente no se habían manejado. También se introdujeron nuevos elementos complementarios de la tierra, como la viga en forma rectangular. Hay que recordar que prácticamente toda la construcción indígena era la viga circular, es decir, el tronco tal como se encontraba. Ya en el periodo colonial la tecnología empezó a desarrollar elementos rectangulares de proyección vertical que permitían claros mucho más grandes y estructuras más fuertes y más ligeras. Y así fue el gran desarrollo de la arquitectura de tierra en el periodo colonial en México, que tuvo gran auge en todas las ciudades prácticamente hasta finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, que fue la época prácticamente de oro del México colonial, empezaron las grandes construcciones monumentales en piedra y se dejó un poco el adobe, sobre todo en la arquitectura monumental. Pero prácticamente, si estudiamos la Ciudad de México del siglo XVI, casi todos los edificios eran de tierra. Sin embargo, en el siglo XVII hay que recordar que hubo una gran inundación en la Ciudad de México. Después de la inundación, se vieron obligados a sustituir la tierra por piedra, pero ese es el caso muy específico de la Ciudad de México. En el resto del país se siguió utilizando la tierra prácticamente en todas las ciudades coloniales. Y quitando la arquitectura muy monumental, toda la demás arquitectura, la arquitectura cotidiana, era en tierra. Y ese porcentaje se acentuaba según las regiones. Por ejemplo, la región norte de México, casi podemos decir que el 99% de la construcción era en tierra. Incluso porcentaje que se mantuvo hasta ya entrado este siglo. En la actualidad, el estado que tiene más construcción en tierra en toda la República es el estado de Durango, donde todavía un porcentaje muy alto de la vivienda se sigue construyendo en tierra, pero ya son casos prácticamente puntuales en el país. Prácticamente el sistema de tabique y concreto, la viguería en fierro, ha arrasado en todo el país y ha eliminado. Y lo peor es que muchas de las casas que tenemos en tierra, cada rato vemos que caen y al caer siempre son sustituidas por otra que no es en tierra. Y muchas veces caen, pero la mayor parte ni siquiera caen, son tumbadas o se provoca su caída. Entonces, ese es prácticamente el contexto en el cual se ha marcado
eso. Sin embargo, si analizamos en términos globales la construcción en tierra, vamos a ver que hubo un nacimiento de la construcción en tierra. Hubo un gran auge, que fue con las culturas clásicas prehispánicas. Un segundo auge, esa misma tecnología enriquecida con las tecnologías traídas de Europa, que llegó ese auge quizá hasta fines del siglo XIX o principios de este. Pero después vino la decadencia del adobe, que fue a partir de 1920 con la entrada del cemento Portland a México, y en Europa 20 años antes. El cemento Portland prácticamente arrasó con todos los demás materiales, se convirtió en el material preferido de todos los profesionistas, de todos los buenos constructores, y gradualmente se olvidaron todos los demás. Y así llegamos hasta nuestros días, en que prácticamente desapareció esa tecnología en tierra. Entonces, si quieren, vemos ahora unas diapositivas para ir viendo algunos de estos procesos, cómo se fueron dando en México. Para empezar, dado que estamos aquí prácticamente en el centro del país, preferí traer una selección de diapositivas de la zona más lejana, del norte del país. Esta es la ciudad de Casas Grandes, como les decía, es una de las ciudades más interesantes en nuestro continente, como ejemplo de lo que es la construcción en tierra. Es una ciudad prácticamente construida casi en su totalidad con tierra, construida hace bastantes siglos y que sin embargo se perdió, la cubrió prácticamente la tierra y que fue descubierta a partir de los años 70 y que gracias a que estuvo durante los últimos 4 siglos tapada con tierra, eso permitió que se conservaran la mayor parte de las estructuras. La ciudad de Casas Grandes prácticamente empezó su desarrollo en el siglo VI de nuestra era, tuvo un desarrollo lento pero gradual, llegó a su época de más esplendor más o menos en el siglo XII, después fue frecuentemente atacada por los pueblos vecinos, hasta que finalmente fue sitiada, fue incendiada, fue tomada y fue arrasada más o menos en el siglo XV. Es decir, un siglo antes de la llegada de los españoles, la ciudad de Casas Grandes fue arrasada. Y esto es muy significativo por varias cosas que le dan mucha importancia a la ciudad de Casas Grandes. La primera de ellas, Casas Grandes, se ha discutido mucho cuál es el origen. Incluso su nombre real, Paquimé, que quiere decir pa Casas Grandes en español, es una lengua yuto-azteca. Eso nos habla de cuáles pueden haber sido los orígenes del pueblo Paquimé. Pero es muy importante por varias razones. Muchos consideran que Paquimé es la ciudad más al sur de las culturas del norte. Otros dicen que no, que Paquimé es la ciudad más al norte de las culturas del sur. Sin embargo, esto último tiene un fundamento. ¿Por qué? El pueblo Paquimé era un pueblo muy culto, pero era el pueblo culto más al norte que existía. Estaba rodeado por puros pueblos guerreros que no eran cultos, y ellos en cambio no eran un pueblo guerrero, era un pueblo agricultor, pero era el único pueblo agricultor en la amplia región del norte de México. Descubrieron o utilizaron la agricultura desde una época muy temprana. Primero vivieron, como les decía un poco, en cuevas. Fue este mismo grupo los que ocuparon la zona de las 40 cuevas, que dista más o menos unos 60 o 50 kilómetros de Paquimé. Gradualmente fueron desligándose de las cuevas, dominando los sistemas constructivos, hasta que en un momento dado dominaban totalmente la arquitectura.
construían casas totalmente independientes lejos de las cuevas. Y una vez que dominaron la arquitectura, se fueron a ocupar valles más fértiles, ya menos preocupados por el sistema defensivo, por defenderse, y más preocupados por un desarrollo. Y cuando esta cultura floreció, cuando manejaron ya grandes zonas agrícolas con producción agrícola constante, fundaron las primeras ciudades. Y la más importante de sus ciudades fue Paquimé, la gran capital de este grupo. Pero como les decía, era el único pueblo culto en el extremo norte, en un territorio inculto, rodeado por pueblos guerreros. Y aquí fue donde se desarrolló esta primera ciudad. La ciudad se conoce primero a nivel europeo por las crónicas de Cabeza de Vaca. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en su casi mítico recorrido, pasó por estas ciudades y las describe en su libro. Pero, sin embargo, también dice, la gente que vivía en estas ciudades era gente inculta, que no fueron los constructores originales de estas ciudades. Es decir, una vez que fue arrasada y tomada la ciudad, fue ocupada por otros pueblos que no tenían el nivel cultural de los que la habían construido. Es decir, ya en esa época, en el siglo XVI, ya había, aunque todavía estaba ocupada, Casas Grandes, que parece que duró en ocupación hasta finales del siglo XVII o principios del XVIII, pero ya estaba en un proceso de degradación. Ya no eran los grandes constructores, ya eran pueblos de menor cultura que seguían utilizando o subutilizando estas estructuras. Y se sabía que existía la ciudad de Paquimé desde las crónicas de Cabeza de Vaca. Sin embargo, estuvo la ciudad tapada totalmente por la tierra en esta zona semidesértica, y afortunadamente porque ello permitió que la ciudad se conservara en un excelente estado, que nos permite reconstruir cómo era el sistema de vida y cómo eran los sistemas constructivos. La siguiente. Esta es muy interesante, esta fotografía, porque podemos ver los diferentes sistemas constructivos que manejaron el pueblo paquimé. Aquí vemos en primer lugar el tapial, la técnica de tapial manejada con maestría. Grandes muros hechos con tapial. Pero en un periodo posterior descubrieron el adobe. Lo llegaron a manejar también con maestría. Estos muros, que datan de una época posterior, ya son de adobe. Este es de tapial. Este muro es un muro mixto que tiene tapiales y adobe en la parte superior. Y aquí vemos el sistema de techado. Aquí este elemento se repite prácticamente en todos los muros, que era el agujero donde entraba la viga. Y aunque vigas se conservan muy pocas en Paquimé, casi todas, como eran de madera, se destruyeron. Entonces lo que se conservó en Paquimé fueron los muros, y lo que se destruyó fueron los techos. Que el sistema constructivo era con una viga principal en este sentido, separadas más o menos 1,5 metros una de otras, y eran vigas con un diámetro aproximado de 30 centímetros. Sobre esa estructura principal se ponía otra estructura vegetal de ramas de dimensión más chica o vigas de dimensión más chica, se amarraban, y sobre eso se ponía encima un terrado de más o menos 10 o 15 centímetros de tierra compactada, apisonada y tratada con resinas, lo cual daba un piso compacto totalmente sólido. Hay restos de esos pisos que nos permiten conocer cómo era, cómo se hacía. Desgraciadamente son muy pocos. Y hay una parte de Paquimé que ya se restauró, que se restituyeron las vigas, no como un elemento arqueológico, que ya no lo es, pero como un elemento escenográfico que permite al visitante visualizar cómo era el sistema constructivo en la época original. Aquí hay un elemento que no es original también, que es esta viga de madera. Cuando se encontró Paquimé, todas las vigas de madera ya se habían podrido, ya habían prácticamente desaparecido. Sin embargo, esto no se caía porque aquí había tierra. Hay que recordar que todo esto estaba tapado. Pero una vez que se sacó la tierra, una vez que quedó otra vez expuesto, había el riesgo que estas estructuras colapsaran, y el trabajo de los arqueólogos fue restituir estos elementos vegetales, respetando las formas y proporciones de los originales, para volverle a dar solidez estructural al conjunto. También se hizo un trabajo interesante que vemos aquí. Es una zona muy árida, sin embargo en la parte superior hay cactáceas.
Esto es muy interesante porque según la tradición que todavía existe en el norte de México, todo constructor cuando termina su construcción en tierra, lo primero que tiene que hacer es sembrar cactáceas. ¿Por qué? Un techo de terrado hay que impermeabilizarlo más o menos cada 3 o a 5 años. Y para impermeabilizarlo hay que usar el nopal. Entonces, inmediatamente que termina la construcción, hay que sembrar suficiente nopal para tener asegurada la producción de impermeabilizantes dentro de 3 años o dentro de 5 años que se haga el trabajo de impermeabilización de terrados o impermeabilización de muros. En este caso, se empezó a forestar el área utilizando ese tipo de vegetación, un poco como documentación histórica, pero también con un sentido pragmático para obtener impermeabilizantes para seguir restituyendo o reconstruyendo parte de lo que se encontró aquí. Y encima de todos los muros se le puso una capa de tierra, que es esta, que no es original, pero que es importante darle el acabado redondeado para evitar que las nevadas o las lluvias sigan destruyendo el tapial. Quizás si no se hacen estos trabajos, dentro de un siglo ya esté bastante destruido Paquimé, pero estos trabajos permiten consolidar y permiten evitar que se sigan degradando los muros. Aunque en principio los muros son bastante sólidos, bastante resistentes. Ahora, lo que se conoce ahorita de Paquimé es probablemente una quinta parte de lo que fue la ciudad. Es solo una pequeña parte que está prácticamente excavada y estudiada. Y esto obviamente nos va a dar ideas en el futuro que nos permitan conocer cómo era la estructura completa de la ciudad y cómo eran las formas de vida en esta ciudad. La siguiente. Aquí vemos un conjunto que nos habla de cómo eran los sistemas constructivos. El primer punto que vemos aquí es la altura de las estructuras. Si analizamos la ciudad de Paquimé, la altura de los edificios es muy variable. Primero, hay estructuras, las más altas, de 4 pisos. Hay estructuras de 3 pisos. Hay estructuras, las más comunes de todas, son de 2 pisos y hay estructuras de un solo piso. Es decir, era un sistema de vivienda compacta, bastante compleja, concebida no en un solo plano, no unidimensionalmente, sino concebida tridimensionalmente. Es decir, se partía prácticamente de un concepto condominial donde cada familia iba ocupando un nivel y se iban sobreponiendo niveles. Sin embargo, también está demostrado que Paquimé no fue una ciudad orgánica que creció al azar. Hubo una planificación de la ciudad desde sus orígenes. Todas las construcciones está definido y determinado cuál iba a ser el tamaño de cada una de las estructuras. Y aquí vemos los sistemas, los mismos que les hablaba. Esta raya que se ve aquí y los agujeros. Aquí los agujeros, el agujero que soporta las vigas madres, las vigas secundarias y el tapanco que iba aquí clavado. El tapanco, la altura del tapanco y la altura. Ahora, tampoco es este el punto definitivo. Aquí falta todavía excavar y encontrar los niveles originales en la parte baja, que no en todas partes están encontrados. Aquí vemos restos de lo que fue una de las vigas. Desgraciadamente se quedan muy pocos vestigios de cómo eran esas vigas, pero los pocos que quedan nos permiten reconstruir cuál era el sistema constructivo. Adelante. Y aquí vemos el elemento central de la ciudad de Paquimé, que era la gran plaza ceremonial. La gran plaza central, que es un gran espacio de más o menos 300 por 400 metros, y acá lo que eran las zonas de habitación. Es decir, la zona de habitación que actualmente se conoce, que ha sido explorada, que se calcula que son 5 barrios diferentes, que cada barrio tenía una división del trabajo especial. Es decir, había el barrio de los alfareros, el barrio de los que cuidaban animales, el barrio de los encargados de la administración, es decir, había una división de trabajo con relación al barrio y había estructuras barriales. Aquí también se ve otro elemento muy interesante, esta estructura conocida como el palomar, que fue en la realidad la que permitió ubicar la ciudad porque era la única que daba a la superficie. Todo esto estaba prácticamente cubierto por tierra. Y desgraciadamente esta parte, con la plaza, fue donde la erosión hizo máximo efecto y es la parte también más destruida de los muros. Mientras más lejos estamos
de la plaza, las estructuras se conservan en mejor estado. A pesar de lo destruido, aquí podemos ver en planta cuál era la forma de estos espacios. Si se fijan, esto nos habla que esta estructura en planta tenía una forma de cruz. Es decir, había un patio central de donde salían 4 crujías en forma de cruz, donde estaban las viviendas en 3 pisos. Cada familia ocupaba un piso y así se iban sobreponiendo. Entonces, era una vida en varios niveles. Había una circulación de banquetas en la parte inferior, pero también había banquetas y circulaciones en los pisos elevados. Adelante. Aquí vemos también varios de los elementos que definíamos antes. La utilización de las puertas con su cerramiento reforzado en madera. Y aquí donde todavía no se hacen los trabajos de rescate, acá también vemos, está el muro cubierto en tierra. Esperemos que futuras exploraciones permitan conocer un poco más de la estructura de estos otros barrios. La siguiente. Y aquí vemos uno de los puntos. Las culturas primitivas de esta región y de muchas otras regiones de lo que se llama Aridoamérica trabajaron grandes estructuras con obras maestras siempre en tierra. Sin embargo, el pueblo de Paquimé en sus últimos años ya estaba pasando a otra fase más desarrollada, y eso lo podemos ver con este tipo de construcciones. Si vemos lo que era el núcleo habitacional, todo es en tierra. Sin embargo, lo que es el espacio público, aquí ya hay elementos de piedra. Es decir, de ser un pueblo, una ciudad totalmente en tierra, ya había llegado a un nivel de desarrollo en que ahora buscaba la monumentalidad. Ya no solo satisfacer las necesidades con construcción, sino el elemento simbólico, el monumento, buscar la arquitectura de estatus. Y mientras que todas las ciudades de tierra, al centro de la plaza, lo que es la pirámide, el centro ceremonial, ya está construido en piedra. Ya nos habla de una nueva tecnología que se estaba probando en la arquitectura monumental, pero que todavía no la aplicaban a la vivienda. Adelante. Y aquí vemos la misma plaza vista desde el otro lado, la estructura que veíamos antes con las cactáceas y las diferentes estructuras. Hay que ver aquí un punto muy importante de Paquimé. Los habitantes de Paquimé, como les decía antes, no eran guerreros, eran agricultores, pero estaban rodeados de pueblos guerreros. Entonces, tenían que defenderse, no tanto con las armas, sino con el diseño urbano. La disposición misma de la ciudad era un elemento defensivo. Entonces, tenemos que la ciudad estaba amurallada, era el primer punto. El elemento central de la ciudad era la gran plaza, pero entre la plaza y las zonas de habitación, como podemos ver aquí, también había sistemas defensivos. Para entrar a la zona habitacional desde esta plaza hay que recorrer esta especie de callejón, donde había una segunda muralla, que son estos elementos, que separaban la zona habitacional de la zona de la plaza central o espacio público central. Es decir, había un concepto defensivo, ¿sí? Doctor, pero ¿a qué época pertenece esta edificación y qué grupo étnico? Sí, el grupo étnico exactamente no se conoce, no se sabe con toda exactitud. Hay muchas hipótesis. A partir del análisis lingüístico, ahí sí se conoce que la lengua paquimé es grupo yuto-azteca. Entonces eso permite ya conocer una relación con las culturas de México Central. Ahora, por otro lado hay las clasificaciones que han hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos consideran dentro de la cultura Anasazi. Ellos la consideran en Estados Unidos que esto ya es la cultura de Aridoamérica, las culturas del norte. En tanto que acá se considera que es todavía parte de las culturas del sur. Entonces, pero exactamente no se sabe quiénes eran ellos. No se sabe de dónde vinieron. ¿Sí? La tipología de los edificios no permite determinar por el tipo de centro ceremonial a qué corresponde, porque el siglo VI... Ah, no, el tiempo se conoce perfectamente. Porque está hablando del siglo VI al siglo XV, estamos prácticamente de la época
preclásico. Clásico y posclásico. Sí, sí, pero acá no se dio, el periodo clásico y posclásico no se dio simultáneamente al centro de México. Allá fueron mucho más tardíos. Entonces, aunque equivaldría, era una época en que en el centro de México ya estaba el periodo clásico y posclásico, acá todavía estaban en el periodo preclásico. Entonces no hay una equivalencia en términos de tiempo. Ni en la traza, Ni en la traza. Ni en la forma de las ciudades, ni nada. Ni en la forma de las ciudades. Es una cultura bastante diferente, aunque sí está comprobado que tenía relaciones con las culturas de México Central, mucho comercio con las culturas de México Central. Incluso estos elementos de piedra pueden haber sido influenciados por la construcción de México Central. Sí, es muy probable que la influencia de México Central haya llegado posteriormente y hayan hecho eso. Hay la teoría de que eran aliados de los grupos de México Central. También hay la teoría que era una avanzada hacia el norte de los grupos de México Central, lo cual también es muy probable, que se haya desarrollado como avanzadas hacia el norte, y está demostrado que en varios lugares había postas de avanzada. Pero en principio hay que ver un punto. Esta ciudad fue en los años 70 en que se desenterró, hace 20 años. Fue esa época en que se empezaron a hacer los estudios arqueológicos y todavía quedan grandes incógnitas. Incluso, gran cantidad de objetos arqueológicos se han encontrado. Esa gran cantidad están guardados en la escuela del pueblo de Nuevo Casas Grandes. No existe ni siquiera un museo de sitio. Entonces, son todavía, yo creo que son todavía trabajos muy primitivos que no han clarificado exactamente ni el origen ni nada de esto. Entonces queda mucho en el campo de la hipótesis. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Una vez que fueron derrotados, pues vivieron ya etapas, tuvieron que refugiarse en la sierra, viviendo cada vez etapas de menor nivel cultural, refugiándose, tratando de sobrevivir ya sin una cultura básica, y muchos consideran que son los actuales tarahumaras. Desde luego esto también es una hipótesis. La siguiente. Aquí entramos ya a las zonas habitacionales, que era, como les decía, el segundo sistema defensivo. El primer sistema eran las murallas, la muralla exterior, después las murallas en torno a la plaza. Pero una vez que entrábamos ya al sistema habitacional, ¿cómo eran las calles? Eran estas, calles prácticamente sin ventanas, donde el invasor se quedaba prácticamente prisionero en un sistema cerrado. Y además casi todas las calles son muy parecidas. Es muy fácil perderse en este sistema, en este tejido urbano, porque eran calles muy angostas, muy fácil perderse. La gran altura no permite ver los cerros, por lo tanto no hay un punto de referencia geográfica, un punto de referencia de orientación. Y estos agujeros que vemos aquí arriba no son ventanas, sino eran puntos donde se apoyaban las vigas de madera, porque además estas calles eran techadas o semitechadas, lo cual generaba un cierto confort en los recorridos, pero al mismo tiempo las hacía una especie de túneles. Ahora, muchas de estas estructuras tienen un piso, 2 pisos, pero originalmente tuvieron más. ¿Cómo podemos saber ahora, cuando vemos un muro de 2 o 3 metros de altura, cuál fue su altura final? Por el ancho. Aquí manejaban perfectamente las proporciones. Es un pueblo que manejaba el tapial con maestría. Entonces, esa maestría en el manejo de tapiales, les sabían exactamente cuánto era el ancho que debían de darle a cada muro y nunca le daban de más. Y eso está comprobado por los edificios que quedan intactos. Entonces, muchos de estos edificios, por el ancho de los muros, sabemos que tenían un piso, que tenían 2 pisos, o que tenían 3 pisos, o 4. No lo considera, es un laberinto, incluso en la actualidad. Después de caminar un rato, hay momentos en que uno pierde un poco el sentido de orientación. Ahora imagínense en aquella época en que los muros eran más altos, que además estaban las estructuras techadas con madera. Entonces era parte del sistema defensivo. Obviamente ellos conocían perfectamente ese tejido, pero el invasor al entrar no sabía hacia dónde dirigirse. Y aquí vemos otro de los barrios
lo mismo que les decía, ya hay los elementos ceremoniales, tanto el juego de pelota como las plataformas de la plaza, ya tienen trabajo en piedra. Esto es muy importante porque a ustedes, siendo de Morelos, un estado tan rico arqueológicamente, no les llama la atención. Pero en el norte de México, encontrar estructuras de piedra de este tipo es algo realmente raro, ya con este grado de desarrollo y esta calidad en el trabajo. Acá pueden ver el río Casas Grandes, estos árboles. Es decir, a pesar de ser una zona árida, una zona donde aparentemente no había agua, colindaba con la Sierra Madre y pasa el río Casas Grandes. Entonces los deshielos de la Sierra Madre les generaban a ellos la existencia de agua durante grandes periodos del año, que fue lo que permitió que tuvieran un gran desarrollo agrícola. Aquí vemos otra vez la estructura del Palomar, que fue la primera que se descubrió. Otro detalle muy interesante, el sistema de agua potable. La ciudad tenía un sistema de agua potable. Había agua limpia corriente por toda la ciudad. El agua limpia llegaba a todos los barrios. Entonces, hay toda una obra de ingeniería urbana en la ciudad. Otro de los detalles que hay que mencionarlo es el pueblo moderno en esta parte. La Nuevo Casas Grandes llega hasta las ruinas, y este es un detalle que debe de corregirse por lo siguiente, por varias cosas. Primero, porque pone en peligro la existencia misma de la zona arqueológica. El haber un asentamiento humano tan cerca afecta la existencia misma de la zona arqueológica. Además, hace que fue 2 años, el gobierno mexicano pidió que Casas Grandes fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. UNESCO hizo el estudio, visitó el sitio y dictaminó que Casas Grandes no podía ser patrimonio de la ciudad porque no reunía las características. Una de las características es que la zona arqueológica se encuentre en su medio ambiente natural, y el estar colindando con asentamientos humanos modernos no permite que se desarrolle esa condición. Entonces, para que pueda ser declarado Patrimonio de la Humanidad, requería que fueran modificados o trasladados a otro sitio los asentamientos que existen alrededor de la zona arqueológica, que tampoco son muchos. Yo creo que habría posibilidad de modificarlos o trasladarlos a otro sitio. Aquí vemos la segunda estructura, que es muy interesante. Les decía, el primer elemento central era la gran plaza ceremonial. El segundo eran las plazas de barrio, que eran estas. Si se fijan, ya no son tan grandes como el anterior, son pequeñas plazas, muchas veces de 40 por 40 metros, las más grandes 60 por 40, algo así. Y en torno a esta plaza giraban ya los barrios y la entrada a cada barrio. Fíjense el carácter defensivo también de esos patios. Adelante. Y aquí vemos, visto hacia el otro lado, lo que es el conjunto. Acá lo que es la ciudad habitacional, toda construida en tierra. Y en la plaza ceremonial, la parte superior, la pirámide, que ya fue sustituida a la tierra por piedra. Eso nos habla ya también de que es una entrada ya al periodo clásico, que como decía el compañero, pero es un clásico tardío con respecto a las culturas del centro. Acá los avances se dieron con varios siglos de retraso. Adelante. Esta es una de las estructuras más interesantes, se conoce como la periquera. Cuando los arqueólogos desenterraron esto, les llamó la atención a qué era esto y fue muy discutido. Sin embargo, después, explorando otras similares, encontraron que eran para guardar a las aves. En esta ciudad había muchas aves, aves exóticas tropicales o el guajolote como alimento para comer. Pero el invierno es muy duro. Las aves tropicales no podían sobrevivir en el invierno, en las condiciones climáticas de la parte alta de Chihuahua. Entonces, había una parte del barrio, un grupo dentro de la misma ciudad, que era el encargado de cuidar a los animales. Cuando venía el frío, cuando llegaban las grandes heladas, se guardaban las aves en esos pequeños cuartitos y se les ponía una especie de calefacción. Agua caliente
para estar generando un microclima para que las aves que no soportan el frío, las aves tropicales, los pericos, los guacamayos, pudieran sobrevivir el invierno. Acá vemos también las estructuras piramidales, que también podemos ver que son pirámides que se empezaron a construir y que no están terminadas, se quedaron en el proceso de construcción. Adelante. Y aquí vemos ya la entrada a cada uno de los barrios. Fíjense cómo es el medio ambiente de este contexto urbano. La puerta, un elemento siempre chiquito. La ventana no existe. Y el carácter defensivo en todos los elementos. Aquí vemos también que es uno de los elementos bonitos de lo que queda de esta ciudad. Nos permite conocer su historia constructiva. ¿Cuál fue el sistema constructivo empleado aquí? El tapial. Pero, ¿de qué tamaño eran las tapialeras? Aquí están las marcas. Entonces, esto nos permite ver cómo empezaron el muro, colaron hasta aquí. Quiere decir que la tapialera tenía más o menos una altura de 80 centímetros. Es decir, era una tapialera bastante grande. Además está colado en una pieza secciones de más o menos 3 metros. Eso nos permite ver si la tapialera era 3 metros de largo, 80 centímetros de alto en cada colado, se necesitaban bastantes personas para hacer un colado de este tamaño. Esto nos habla también que tuvo que haber una organización comunal suficientemente fuerte para llegar al desarrollo de todas estas estructuras, para llegar al desarrollo de estructuras de varios pisos bastante sólidas. Había un conocimiento tecnológico muy grande y había la utilización de grandes tapialeras. Esto es una sola pieza de tapial. Esta en cambio son dos. Una pieza hasta acá y otra pieza hasta acá. Esto que vemos aquí arriba fue ya una añadición de los arqueólogos para evitar que se siguiera degradando el tapial. Es decir, pusieron de la misma tierra que se había caído del tapial, la juntaron, la tierra arcillosa, y la pusieron arriba para proteger un poco que siguiera degradándose el muro. Pero es uno de los elementos muy interesantes del tapial. Deja siempre las huellas del sistema constructivo y nos permite ver exactamente cuál fue el sistema constructivo, cuál fue la historia constructiva del elemento. También aquí hay puntos con pequeños orificios. ¿Qué eran esos pequeños orificios? Eran los separadores y los amarradores. Una vez que se ponían los dos tapiales, los dos lados del tapial, lo amarraban con cuero. Lo mismo que los tapialeros modernos ahora ponen un tornillo con una tuerca y simplemente van apretando. En esta época eran dos troncos amarrados a presión con cuero y le iban dando vueltas al tronco hasta que el cuero iba apretando los dos tapiales. Es decir, eran tapialeras a presión, con compresión, hecha con tirantes de cuero. Desde luego, no nos queda ningún tapial. No existe ningún tapial de esa época, pero las huellas dejadas en los muros, en todos los muros de la ciudad, sí nos permiten reconstruir exactamente cómo era la tapialera. Cuáles eran las dimensiones de la tapialera, el tipo de tapialera y cómo funcionaba esa tapialera. Aquí vemos también, desgraciadamente, una estructura muy destruida, pero vemos los diferentes elementos. Y aquí vemos la parte superior, la pirámide, que como les decía, parece que fue una pirámide inconclusa, no se terminó. Sin embargo, está en un estado bueno de conservación, no hay restos de que hubiera habido construcción aquí arriba, probablemente nunca la hicieron. El siguiente. Aquí vemos otro de los elementos, que es la puerta barrial. Hay una jerarquía muy importante de puertas en la ciudad de Zipaquirme. Hay una puerta, la puerta mayor, para entrar a la ciudad, o había, porque desgraciadamente está ya destruida. Pero una vez estando en la plaza, hay puertas para entrar a cada uno de los barrios, que son estas puertas. Son puertas anchas, más o menos 1,20 m de ancho, y de forma
rectangular. Obviamente la madera es una añadición posterior para consolidar, porque si no con el tiempo esto termina cayéndose. Adelante. Calidad. Y parece ser que era el santuario de cada vivienda. Y digo parece ser porque tampoco está demostrado. Una posibilidad es que este haya sido el lugar, el adoratorio de la casa, donde se ponía la imagen o el ídolo que se adoraba. Pero parece ser porque no se encontraron en este lugar. Eso, el hecho de que no se haya encontrado ahí el objeto y la forma en que se encontraron los diferentes objetos arqueológicos que han sido descubiertos, nos hacen que se vea como que la ciudad estuvo sitiada. Antes de caer la ciudad, los habitantes tuvieron tiempo suficiente de esconder todos sus valores. Es decir, una vez sacando la tierra, no se encontró en ningún cuarto objetos de valor en el cuarto. Quiere decir que probablemente los habitantes tuvieron tiempo de esconder todas las cosas de valor, o probablemente después de que cayó la ciudad, fue saqueada y los saqueadores se llevaron todas las cosas de valor que encontraron. Eso hace muy difícil la interpretación arqueológica de los diferentes usos desarrollados aquí. Pero este elemento se repite en casi todas las viviendas y es una especie de adoratorio, un elemento simbólico bastante bonito y siempre con formas muy parecidas. Aquí un poco lo que les decía antes. Toda esta tierra, si la analizamos la composición, es diferente de esta. Pero esta tierra que está aquí, la composición es la misma. Es decir, era parte del tapial que se cayó. El terreno en general en la zona es un terreno arcilloso. Es decir, tomaban el suelo arcilloso para construir, pero era demasiado arcilloso. Pero como tenían el río cerca, eso les permitía traer arena y dar las mezclas adecuadas. Además hay que ver que el tapial, a diferencia del adobe, el tapial requiere de mucho más arena, el adobe requiere de mucho más arcilla. Adelante. Aquí vemos uno de los elementos más característicos de la ciudad de Paquimé, que es las puertas. Este es prácticamente, ya habíamos hablado de la puerta donde se entraba a la ciudad, después de la puerta más chica donde se entraba al barrio, y esta es la puerta para entrar a la vivienda, que es esta. Fíjense qué bonito diseño. La puerta tiene forma de cruz, es la primera característica. La segunda, la puerta es muy angostita, tiene poco más de 25 centímetros de ancho. Y la puerta es muy bajita. Y la cuarta característica, la parte baja de la puerta tiene más o menos 10 centímetros de aquí a aquí. Entonces, visualicen esa puerta. ¿Para qué servía esa puerta? Sí, primero, si yo quiero entrar, en primer lugar no quepo, me tengo que agachar. Tengo que meter primero la cabeza, luego una mano y luego el resto del cuerpo. Es decir, no es posible que yo entre caminando normalmente a una de estas viviendas. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Es un control del acceso. Segunda característica, es demasiado angosto. Si yo quiero entrar, aunque quiera, no puedo. ¿Cuál es la única forma de entrar? De lado. Entonces yo tengo que entrar de lado, pero primero la cabeza. Y los brazos no me caben porque no tengo de dónde agarrarme. ¿Cuál es la única forma de meter los brazos en esa estructura? En esta forma, aprovechando la cruz. Y segundo, si yo quiero caminar, los pies no me caben, porque aquí esto lo cierra y lo ahorca. Entonces, ¿cuál es la única forma?
levantando un pie, metiendo el pie, después agachándome, metiendo la cabeza con los brazos así. En conclusión, para poder entrar, la primera regla es no hay que traer nada en las manos. Entonces, ¿qué pasaba con un invasor? Tenía dos alternativas. Primero meter las armas y dejarlas adentro y entrar así y la cabeza de frente y sin ver además. Y después meter un pie y luego el segundo pie. O bien dejar las armas afuera y entrar desarmado. Y esa era la clave del sistema defensivo. Nadie podía entrar armado a la vivienda propiamente dicho, ni tampoco podía entrar en forma rápida. Y aquí hablábamos de las puertas de entrada a los barrios. Aquí estamos hablando ya las puertas de entrada al núcleo habitacional. Y aquí vemos, esta estructura llega hasta aquí, pero algún día tuvo otro piso. Las vigas madres, los tapancos, restos de madera, otra puerta de igual diseño. Adelante. Y otra vez volvemos a lo que decíamos, las banquetas, ¿cómo eran? Fíjense, las banquetas, el ancho de las banquetas. No podían entrar un grupo, tenían que entrar prácticamente en fila, uno detrás de otro. El hueco de la viga madre, el hueco del tapanco y el contrafuerte que reforzaba la entrada a la vivienda. Estas son las viviendas. Aquí una vivienda de 3 pisos, acá otra vivienda, primer piso, segundo piso y un tercer piso. Aquí donde entraba el tapanco y los elementos de refuerzo. Adelante. Y este es otro elemento muy interesante de cómo era todo este sistema de banquetas. Subía y bajaba, no era un solo nivel, y también subía a pisos superiores y bajaba. Y además estaban reforzados con piedra. Son los escalones, así como toda la ciudad es de tierra, los escalones es el único elemento que está reforzado en piedra. Y ahí viene una enseñanza muy interesante. Muchos de los defensores de la arquitectura de tierra la defienden tanto que quieren hacerla toda de tierra. Y la historia nos muestra que uno de los grandes potenciales de la arquitectura de tierra es que acepta perfectamente estar reforzada o estar complementada por elementos que no son de tierra, como en este caso, el escalón de piedra o la estructura del techo con estructura de madera. Entonces eso nos habla un poco de cómo hay que entender la tierra como un elemento suficientemente flexible que admite ser enriquecido con el apoyo de otros materiales. Aquí vemos lo que era el espacio propiamente habitacional. Fíjense el tamaño de las recámaras. Eran bastante chiquitas. De aquí a aquí son poco más de 2 metros. Y de aquí a acá no llega a 3 metros. Es decir, eran cuartos muy chiquitos, con el tapanco de madera y sin ventanas. Esto no es único de casas grandes. En general, en todas las culturas prehispánicas, el espacio para dormir no tenía ventanas. Además, ¿para qué? No se necesitaba. Durante el día era la vida al exterior y durante la noche la recámara era para dormir. Entonces era el espacio cerrado. No era un espacio de estar, sino era un espacio de reposo absoluto. Adelante. Otro tipo de cuarto también, pero este es muy interesante porque nos habla del sistema constructivo. Aquí vemos el tapial al natural. Esta que estuvo más protegida, vemos que el tapial tiene un recubrimiento. ¿Y este recubrimiento de qué es? Porque el tapial es un material, digamos, rugoso, no confortable como espacio para dormir. Sin embargo, una vez que estaba terminado el tapial, se le aplicaban revestimientos aplanados. Aquí vemos el tapial al natural, pero la existencia de aplanados con compuestos de arena muy fina. Acá también vemos la existencia de arenas muy finas que hacen este muro diferente de estos donde el aplanado ya se perdió. Aquí vemos restos del aplanado. Entonces era el sistema constructivo de tapial, pero complementado con aplanados muy finos, desarrollados con arenas finas. Adelante. Y este es un muro de tapial, obviamente es un tapial moderno, pero era un muro
que al momento de sacarle la tierra ya estaba colapsado. Si se le deja solo, se cae. Entonces hay que consolidarlo antes de poder sacarle la tierra y volverlo a poner al descubierto. Adelante. Aquí vemos otra vez el espacio habitacional. Este que quedó el tapial natural y este que conserva todavía parte de su recubrimiento original. Este es un detalle muy interesante, lo vamos a ver posteriormente. Fíjense este. Es diferente de estos. Estos son circulares, que era donde venían las vigas madres. Estos, en cambio, siempre están a la altura del piso. ¿Sí? ¿En qué zona estaban los nichos que mostró que eran como especie de santuarios familiares? Sí. La casa de los Paquimés tenía generalmente dos espacios. El espacio para dormir, que eran estos, y el espacio de estar y la cocina. En el espacio de estar es donde están los nichos. El espacio de estar, a diferencia del espacio de dormir, sí tiene luz, puertas más grandes que permitían que entrara la luz. Adelante. Este es un poco lo que les decía antes. La ciudad era amurallada, era una ciudad defensiva. Parece ser que frecuentemente fue atacada o fue sitiada. En caso de ser sitiados, tomaban agua de los pozos. Se han encontrado 4 de estos pozos. Ahora, si aquí estaba el pozo, debido a la cercanía del río, es probable que siempre tuviera agua, y de aquí se sacaba el agua, se echaba sobre el canal, y ya sobre el canal se distribuía por toda la ciudad. Es decir, había un sistema de agua corriente, de agua potable, que circulaba por todos los barrios de la ciudad y que se tomaba de los pozos. ¿Sí? En el proceso constructivo, ¿cuál habrá sido la solución a la articulación de los niveles, sobre todo cuando hablamos de 4 niveles? ¿Cómo se articulaba la estructura? Con escaleras. La estructura. Sí. No, son muro sobre muro. Es un muro que parte muchas veces con 1,60 m de ancho en el primer piso, baja a 1,40 m en el segundo, 1,20 m y en el tercero a 80 centímetros. Entonces es un muro que va engordando conforme va bajando. Por eso es que las recámaras de los pisos de abajo son mucho más chiquitas que las de los pisos de arriba. Prácticamente es casi piramidal el muro, va bajando. Y esto también está revestido en piedra, todo el sistema de agua potable y el sistema de los pozos. Adelante. Aquí vemos el conjunto, que es muy interesante. Otro tipo diferente de puertas, si se fijan, pero aquí mide más o menos 9 centímetros de ancho. Quiere decir que la única forma de entrar, si quiere uno meter el pie parejo, es de punta el pie y uno solo y después el otro. No es posible entrar caminando. Ahora, otro elemento importante aquí es este cuadro, que no parece ser que sea parte del sistema constructivo de ninguno de los 4 muros. Entonces, lo más probable es que esto haya sido un basamento donde se apoyaba algún tipo de estructura, probablemente de madera, para sacar el agua del pozo y pasarla a los canales. Pero desde luego pues esto queda como hipótesis, porque desgraciadamente no queda nada aquí. Pero la existencia del pozo, la existencia de los canales y de este elemento central que no tiene nada que ver con las estructuras. Y las vigas madres tampoco se apoyaban aquí. Adelante. Desgraciadamente quedó horizontal, pero es interesante porque aquí vemos otra puerta y está todavía tapada con tierra adentro. Aquí hay que sacar poco a poco la tierra, pero con el cuidado suficiente que no se vaya a venir abajo la estructura. Es decir, hay que sacar poquita tierra aquí, pero al mismo tiempo hay que sacar también de arriba para evitar que el peso haga que se venga sobre este lado. Y aquí vemos también los pisos, que tampoco es seguro que sean los pisos definitivos. Adelante. Adelante. Está de cabeza, desgraciadamente, pero para que no entraran. regresa al anterior.
Esta fotografía es muy interesante por varias cosas. En primer lugar, la altura de la puerta. ¿Cuánto calculan que es la altura de la puerta? 80. No, un 80 no. Como unos 50. ¿Esto qué nos dice? Unos 50. Posibilidad número 1, que hayan sido muy chiquitos. Pero es difícil, porque todos los grupos que quedan en la zona, grupos indígenas, son grupos bastante altos. Los tarahumaras, que son prácticamente el grupo prehispánico más alto del país. Entonces, es poco probable que hayan sido chiquitos. Casi, esta puerta hace muy difícil, que hace una puerta de carácter defensivo, que hace muy difícil el acceso. Falta ponerle esto. Ahora, otro segundo elemento. ¿Qué es esto? Una ranura. ¿Cómo? No, el tapanco sí va Es más una alto. ranura. Este es el descanso de la escalera. Entonces, eran elementos de madera que iban subiendo para subir a todos los diferentes niveles. Pero es muy interesante analizado como proporciones. Obviamente aquí le falta el cerramiento de madera. Sí, un dintel. A ver, adelante. Aquí vemos otra de las puertas típicas. Este es un modelo diferente. Por cierto, este es el modelo que usa el Colegio de Arquitectos de Chihuahua como símbolo. El símbolo del Colegio de Arquitectos de Chihuahua está basado en esta puerta, que le llaman ellos la puerta en T, que si se fijan es un poco diferente de la que veíamos antes, que era puerta en cruz. Adelante. Esto obviamente es obra de los arqueólogos, pero es muy interesante porque consolida. Aquí se ve, esta tierra tampoco es original, la pusieron ellos, pero ya consolida y evita que en un futuro esto se caiga. Pero nos dice cómo eran los sistemas constructivos en aquel tiempo. Ahora, no hay árboles en esta zona. Las vigas madres, las grandes vigas, las traían de la Sierra Madre. Quiere decir que transportaban las vigas desde lugares muy lejanos y sin animales de carga. Adelante. Otro tipo de puerta. En este tipo de puerta, aquí, si se fijan, el muro es mucho más ancho. Entonces, no hay la posibilidad de meter un pie primero y el otro después. Prácticamente hay que entrar como riel, así en la parte superior. Y la única forma de detener el cuerpo para que no se caiga, porque no es posible entrar parado, hay que entrar agachado, es apoyar las manos sobre esos dos elementos. Para eso eran esos. Y apoyando en las manos, casi todo el peso del cuerpo en las manos, hay que entrar así. Entonces es imposible entrar cargando algo. Obligaba al que entraba a entrar con las manos, o a lo mejor a salir sin nada en las manos. Hay que ver también cuál era la preocupación final, principal de este pueblo paquimé. Era protegerse siempre de los vecinos bárbaros del norte, igual que nosotros en nuestros días. Entonces, eso hacía que tuvieran que desarrollar el ingenio para darle a estas ciudades un sentido defensivo. Adelante. Bueno, habíamos hablado de los sistemas defensivos. Desgraciadamente está de cabeza esta. Habíamos hablado de los sistemas defensivos. El primero era la Gran Muralla. El segundo, la muralla en torno a la plaza central. La tercera, la muralla de cada barrio. La cuarta, el sistema de laberintos al interior. La quinta, la entrada a cada vivienda. Pero había otra, por si fallaban todas las anteriores, que era esta. No sé si se habían fijado que ya habíamos visto otra. Sí. ¿Qué era esto? No, no es mirilla, está en el suelo. En realidad es otra puerta. No, nadie cabe por ahí. ¿Qué creen que es? Es la puerta para el otro sistema defensivo, que era el perro chihuahueño. Es decir, cuando faltaba, ellos tenían, cada quien tenía durante el día el perro en casa, pero en la noche, como medida de seguridad, soltaban a que los perros circularan libremente por todos los corredores. Y obviamente las puertas esas que vimos, el perro no alcanza a subir. Entonces tenían su propio sistema de puertas que les permitía circular por toda la ciudad en forma independiente.
un privilegio que los perros modernos ya no tienen. Pero también fíjense otra cosa, esto queda más o menos a 1,50 m de altura. Aquí había vigas. Eso nos dice que había una diversidad de espacios muy variable. Quizá muchos de estos espacios no eran tanto habitables, a lo mejor era que cada familia también guardaba sus granos en esos espacios, porque hay una diversidad muy grande en la altura de los espacios y en las puertas. Adelante. Aquí vemos otra vez la puerta de cruz, que es una de las más bonitas, y otro de los sistemas. Cuando diseñamos nosotros un cuarto, por lo general, ¿dónde ponemos la puerta? Cerca de una esquina, y la otra también, para evitar que el tránsito divida en dos ese espacio. Acá la mentalidad es opuesta. La puerta siempre va al centro del cuarto. Y además la siguiente puerta también va al centro del cuarto. Y la siguiente al centro y al centro. Esto nos permite que si nos paramos aquí, podemos ver como hasta 60 metros. Entonces si alguien viene entrando por las puertas, lo podemos ver desde muy lejos. Lo que sería interesante sería saber ahora cuál era el concepto realmente de espacio público y de espacio privado en ese sistema casi laberíntico, pero siguiendo siempre relaciones geométricas. Adelante. Lo que les decía, fíjense, aquí vemos al hilo 3 puertas y para acá en este sentido seguían probablemente otras 3 puertas. Quiere decir que había una visibilidad que permitía ver quién circulaba por todos los cuartos. Y siempre con este principio, nadie puede entrar con los 2 pies al mismo tiempo. Primero un pie y después el otro. Adelante. ¿Y qué pasaba? Cuando fallaban todos los sistemas defensivos, esperaban que el intruso llegara y simplemente le pegaban. Imagínense los pobres esposos cuando llegaban tarde a su casa. O cuando Sancho se metía. Sí. Bueno, esto ya no es la ciudad de Paquimé. Esto es en el estado de Zacatecas, una ciudad muy interesante con técnicas mixtas. Tiene elementos en piedra y elementos de piedra. Son las ruinas de la quemada de Chalchihuites, cerca de la ciudad de Zacatecas. Pero aquí la historia es otra. No es un pueblo que haya vivido y se haya desarrollado en esa zona, sino se trata de una avanzada azteca en su colonización hacia el norte. Los aztecas trataron siempre de dominar los pueblos del norte y iban construyendo en sitios estratégicos defensivos este tipo de ciudades o avanzadas. De las más al sur que se encuentran, está en Zacatecas, las hay en Querétaro, las hay en el estado de Hidalgo y las hay en lugares tan al norte como Arizona, Nuevo México y Colorado. Incluso hay otras que han conservado los nombres nahuas en lugares tan al norte como las cercanías de Vancouver en Canadá. Pero se trata ya de avanzadas aztecas y se trata de tecnologías con mucha influencia que más que azteca nos parecería de elementos casi toltecas. El manejo de los taludes y tableros que nos recuerda mucho Mitla, pero también estructuras mezcladas con tierra. Adelante. Y esto ya no es prehispánico, aunque guarda el espíritu de la construcción prehispánica. Es la hacienda de Santa Mónica, en la cercanía de Zacatecas, que conserva bastantes hilos de este tipo, que se desarrollaron mucho, principalmente en los estados del Altiplano Central, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y que era una tecnología que se desarrollaba tanto en tierra como en piedra. La siguiente. O esto, que es uno de los ejemplos más grandes de la tecnología del adobe en el norte de México, que fueron las misiones. El norte de México tenía una gran tradición de construcción en tierra aplicada a la vivienda prehispánica, que siempre fue de adobe. Pero al llegar los españoles, también enriquecieron con nuevos elementos ese tipo de construcción. Pero si analizamos esto, ¿en qué difiere esto de Paquimé? En el aplanado,
que aquí los misioneros siempre incorporaron el uso de la cal encima. ¿Qué otra diferencia? La ventana, que las culturas prehispánicas rara vez manejaron la ventana y casi siempre encontramos la construcción sin ventanas. Pero prácticamente lo interesante, si analizamos esta construcción misional, la misión de Janos en Chihuahua, que está muy cerca de Paquimé, no difiere el sistema constructivo prácticamente en nada del sistema constructivo utilizado en Paquimé. El sistema de los muros es exactamente el mismo, el sistema de contrafuertes es el mismo que en Paquimé. Como decían ustedes, la única diferencia es que ahora se le incorporó el uso de la cal y se le incorporó las ventanas. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia? Si vemos esta misión, la verdadera diferencia es el concepto de espacio interior. En Paquimé, como veíamos, todos los espacios interiores eran bastante chiquitos. ¿Por qué? ¿Cuánto era lo más grande que podían construir un espacio en Paquimé? No, lo más grande que consiguieran un tronco y que lo pudiera cargar hasta Paquimé, porque había que traerlos de la sierra. Pero ya hay una limitante tecnológica que era el tronco, la longitud de la viga. ¿Y cuál fue la aportación de los misioneros? Estaban también condicionados por la longitud de la viga. ¿No? La vía rectangular se puede unir. Sí, por lo tanto, ellos ya no dependían de la longitud de un tronco, ya dependían de la habilidad para con esos troncos construir una armadura. Entonces, mientras que en Paquimé los espacios más grandes techados que encontramos no pasan de los 3 metros, aquí en la misión encontramos que el espacio central mide bastantes metros. A la siguiente. O esta es otra misión, esta es la de Aldama, que es más chiquita que la anterior, pero también el espacio central debe tener cerca de 8 metros de ancho, donde ya no se solucionaba con una sola viga, sino con vigas ensambladas formando una estructura. Pero también volvemos, el sistema de tapial es exactamente el mismo, solo que ahora se le añadieron las ventanas. Adelante. Adelante. Y además, aquí viene otro de los elementos interesantes del tapial. Este es un tapial, una misión hecha en 1690. Para ustedes que tienen las iglesias más antiguas del país, pues no les dice mucho esa fecha. Pero para el norte de México, esta es una de las primeras misiones que se construyeron. Y fíjense lo sencillo del sistema constructivo, el tapial, pero lo elegante y lo digno con ciertos elementos decorativos que son mínimos, que implican muy poca mano de obra, pero que le dan una gran dignidad a esta arquitectura misional de fines del siglo XVII. Adelante. Otra de las misiones. Aquí vemos 2 elementos que nos hablan también de la evolución tecnológica. La parte original de la misión, que es de 1710, que es únicamente el cuadro en tapial. Posteriormente hubo un auge económico y le incorporaron esta torre, que ya no es de tierra, que es de piedra, y esta fachada, que es de piedra. Pero ambos elementos ya son sobreposiciones un siglo después, hechos en el siglo XVIII y XIX. Pero la estructura original del tapial está intacta. Y son numerosas las misiones que tenemos en el norte de México que nos hablan de la nobleza de esos materiales que se conservan estructuralmente intactos a través del tiempo. Y a pesar de que prácticamente no se les ha dado mantenimiento. Y que muchas veces cuando llegan arquitectos e ingenieros a darles mantenimiento es peor. Porque como no conocen el material, le empiezan a meterle vigas de fierro. Y la viga de fierro por su peso destruye el adobe. Y muchas veces las estructuras de concreto mal puestas, a la hora del sismo, golpean el adobe y terminan por destruirlo. Adelante. ¿Es Loreto, perdón? No, ese es San Buenaventura en Chihuahua. La anterior era Aldama y la anterior era Janos. Esta ya es Baja California y nos habla de uno de los sistemas constructivos más interesantes y más antiguos que existen en el continente, que es el bajarete.
¿En qué consiste el bajarete? Decíamos que en sus orígenes tuvo dos orígenes la arquitectura de nuestro continente. La arquitectura de tierra, complementada con elementos vegetales, en el trópico seco. Y en el trópico húmedo, la arquitectura